¿Sabías que todo lo que nos rodea emite radiación? Incluso nosotros, los humanos, emitimos radiación. Interesante, ¿cierto? En el día de hoy te explicaré qué es la radiación y tipo de radiaciones. Vamos a continuar aprendiendo. Saludos, queridos estudiantes. Qué bueno volver a encontrarnos en su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra, Isaura Peralta. Debes tener a mano tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza para tomar apuntes de la clase del día de hoy. En este momento vamos a recordar lo aprendido en nuestra clase anterior. Recuerden, trabajamos dos fenómenos atmosféricos de vital importancia para la estabilidad climática del planeta. La lluvia ácida, que es un fenómeno que se produce cuando la humedad del aire se combina con óxido de nitrógeno y dióxido de azufre y afecta las corrientes de agua, la salud humana, las edificaciones y el suelo. También conocimos que el efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. Recordemos que los gases de efecto invernadero más importantes son vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono, entre otros. En nuestra clase anterior descubrimos que estos gases son los encargados de retener el calor en la atmósfera y son causantes del calentamiento global, debido a las grandes emisiones de estos gases a la atmósfera, producto de actividades industriales, incendios forestales y quema de combustibles fósiles como gasolina, gasoil y gas. En nuestro encuentro de hoy vamos a descubrir qué es la radiación y los tipos de radiaciones. Al finalizar esta clase tendrás claro que todo lo que nos rodea emite radiación y que convivimos diariamente con algunos tipos de radiaciones. Esto quiere decir que varias cosas que conocemos y utilizamos en nuestro día a día emiten radiación, tal y como lo hace nuestro microondas para calentar un plato de comida. Otro ejemplo clásico es el Sol, de quien la Tierra recibe el calor emitido por nuestra estrella a través de un mecanismo que se conoce como transferencia de calor por radiación. Para iniciar, debemos conocer algunos conceptos relacionados con la radiación. Antes, es importante saber que la radiación viaja a través de ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin necesidad de transportar materia. Se produce porque en un lugar llamado foco ocurre una perturbación o cambio brusco que se propaga en una o varias direcciones. Para comprender este concepto, simplemente puedes verter un poco de líquido u objeto dentro de un recipiente con agua. Inmediatamente el líquido empieza a hacer contacto con el agua. Podemos observar cómo empieza a emitirse ondas que se dirigen hacia los extremos del recipiente. También puedes comprobarlo cuando lanzas una piedra en un río. Puedes observar cómo empiezan a propagarse las ondas. Otro concepto que es importante que conozca es la rapidez de una onda. La frecuencia de una onda es un movimiento ondulatorio que se determina con la frecuencia y longitud de ondas. Te lo explico mejor. Si tomamos una soga y ejercemos cierta fuerza sobre ella, van a empezar a formarse ondas de alta frecuencia y baja frecuencia.
En las ondas de alta frecuencia, la velocidad será mayor y las ondas van a tender a formarse mucho más cercanas. Sin embargo, si reducimos la velocidad, se forman ondas de baja frecuencia y la longitud de esta onda es mayor. Bien, ahora te explico el concepto de frecuencia de una onda. La frecuencia es igual a la magnitud de la velocidad de desplazamiento de la onda. Esto quiere decir que es el número de veces que se repite una onda en un tiempo real. El Sistema Internacional de Unidades de Medidas, el resultado de frecuencia de onda se mide en hercios. Por ejemplo, las ondas de radio son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz en un espacio libre y su frecuencia se mide en hercios. Otro concepto es longitud de onda. Se conoce como longitud de onda a la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga en un medio o ciclo, como lo podemos apreciar en una onda de baja frecuencia. En el ciclo podemos apreciar que hay mayor longitud. Si tú movieras una soga con una baja velocidad, puedes apreciar que la longitud será mucho más amplia que si tú aplicas mucha fuerza al movimiento de la soga. Otro concepto que debes de conocer son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se generan por el movimiento oscilatorio de cargas eléctricas. Son una propagación de un campo electromagnético, que quiere decir un campo eléctrico más un campo magnético. La principal característica de las ondas electromagnéticas es que pueden propagarse en el vacío, aunque también lo hacen en medios materiales, pero a una velocidad menor. El siguiente concepto es espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones magnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos X, los rayos gamma, la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Llegó el momento de conocer qué es la radiación. La radiación es energía que viaja en forma de onda o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Existen dos tipos: radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. La radiación ionizante incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayo gamma. Dato curioso: sin duda, un cuerpo humano emite más radiación electromagnética que un móvil y mucho más que una red Wi-Fi. En cambio, un horno microondas normal con la puerta abierta y funcionando a máxima potencia es tan potente como 5 o 6 personas juntas. Es decir, en una habitación donde te encuentres con tus amigos, si hay 5 o 6 personas juntas, producen tanta radiación o más que un microondas de cocina. ¿Cuáles son las fuentes de la exposición a la radiación? La radiación natural nos rodea todo el tiempo. La mayoría proviene naturalmente de los minerales. Estos se encuentran en la tierra, suelo, agua o incluso en nuestro cuerpo. Esta radioactividad natural también proviene del espacio exterior y el sol. Otras fuentes son creadas por el hombre,
como por ejemplo las radiaciones artificiales producidas por rayos X, la radioterapia para tratar cáncer o las líneas eléctricas. Vamos a conocer más sobre la radiación. En física se conoce por radiación a una forma en la que se propaga la energía. La radiación es solo energía. De cierto modo, todas las cosas emiten radiación y convivimos con ella cada día. Por ejemplo, el sol emite radiación. Un gato, una piedra. Nosotros los humanos somos radioactivos y emitimos radiación. ¿Por qué decimos que la radiación es dañina si todo emite radiación? Para entenderlo, escuchemos cómo se propaga la radiación. La radiación se propaga de dos maneras, en forma de ondas electromagnéticas y en forma de partículas subatómicas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Cuando un campo magnético y un campo eléctrico se juntan, se generan lo que conocemos como ondas electromagnéticas. Así como el sonido es una onda que se propaga por el aire, las ondas electromagnéticas son ondas de energía que se propagan a través de todas las cosas y a diferencia de una onda de sonido o una onda en el agua, una onda electromagnética puede atravesar la materia e incluso viajar en el vacío del espacio. ¿Qué son partículas subatómicas? La materia está compuesta por átomos, y estos a su vez por partículas subatómicas, llamadas protones, electrones y neutrones. Algunos átomos poseen un núcleo atómico inestable. Estos átomos se conocen como radioisótopos. Estos tienen un exceso de energía nuclear y por lo tanto pueden liberar electrones de forma espontánea, cargados con mucha energía. Algunos ejemplos de radioisótopos son los que se utilizan para generar energía nuclear, como el uranio 238 y el radio 226. Nosotros, los seres humanos, convivimos todos los días con las ondas electromagnéticas. Estas forman parte de nuestras vidas. Por ejemplo, las telecomunicaciones, los teléfonos celulares, los videojuegos, la televisión, las ondas de radio, el GPS, el Wi-Fi, las computadoras, entre otros aparatos electrónicos. Las ondas electromagnéticas son energía no ionizante, o sea, neutra, a excepción de la luz ultravioleta. Esto significa que la energía ultravioleta es alta energía y baja energía. La luz visible del sol no es dañina. En un porcentaje alto de luz ultravioleta sí lo es. Por esta razón, no es recomendable exponerse al sol por largos periodos de tiempo. Resumiendo, la radiación es una forma de energía y se puede clasificar según dos formas. Una es su forma de propagarse y otra su forma de interactuar con la materia. Por su forma de propagarse se divide en ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. En su forma de interactuar con la materia se divide en ionizante y no ionizante. La radiación ionizante es aquella que es capaz de inducir cambios en la materia. Por ejemplo, los rayos X son ionizantes, pero solo producen daño si nos exponemos por largos periodos de tiempo. Y las no ionizantes no producen cambios, son inofensivas. Ahora, conoce detalladamente cuáles son los tipos de radiación. Existen muchos tipos de radiación. Entre ellos podemos mencionar a los más conocidos, que son radiación ionizante. Se habla de radiación ionizante para referirse a las partículas cargadas eléctricamente, capaz de desprender electrones con excedentes energéticos. Ejemplo, la energía nuclear emitida por átomos radioactivos como el uranio y el radio.
Según su interacción con la materia, se puede dividir la energía ionizante en alfa, es aquella que tiene la capacidad limitada de penetración en la materia, pero mucha intensidad energética. La próxima clasificación es beta, algo más penetrante, pero en menor intensidad que las radiaciones alfa. Pueden ser frenadas, por ejemplo, con láminas de aluminio, el cristal de una ventana, una prenda o ropa de vestir, para proteger el tejido subcutáneo. Otro tipo es gamma. Es la radiación más penetrante de todas. Para detenerla es preciso utilizar barreras de materiales densos, como el plomo. Por ejemplo, se utilizan barreras de plomo para realizar estudios con rayos X en centros médicos. Atentos a la siguiente actividad para retroalimentar lo aprendido hasta este momento. Según tú consideres, selecciona la respuesta correcta. Primera pregunta. ¿La radiación alfa, beta y gamma son tipos de radiación? A. No ionizante. B. Ionizante. Te repito la pregunta. ¿La radiación alfa, beta y gamma son tipos de radiación? A. No ionizante. B. Ionizante. Si respondiste ionizante, es la respuesta correcta. Pregunta número 2. ¿La radiación del Sol, cuerpo humano, radio, satélites son tipo de radiación? A. Ionizante. B. No ionizante. Te repito. La radiación del Sol, cuerpo humano, radio, satélites son tipo de radiación. A. Ionizante. B. No ionizante. Si respondiste no ionizante, es la respuesta correcta. Son menos dañinas. La radiación se propaga de dos formas, que son A. Ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. B. Ionización y no ionización. Repito la pregunta. La radiación se propaga de dos formas, que son A. Ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. B. Ionización y no ionización. La respuesta correcta es ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. Por la forma que la radiación interactúa con la materia, se divide en ionizante y no ionizante. B. Ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. Te repito la pregunta. Por la forma que la radiación interactúa con la materia, se divide en A. Ionizante y no ionizante. B. Ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. La respuesta es ionizante y no ionizante. Vamos a resumir lo aprendido en el día de hoy. Aprendimos que la radiación es energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad y cómo ésta puede causar daño en el ambiente y la salud si estamos expuestos constantemente a ella. Para practicar lo aprendido, en el siguiente ejercicio, elige si es falso o es verdadero según consideres. Vamos a la primera pregunta. Primera pregunta. ¿La radiación ultravioleta es visible al ojo humano? ¿Verdadero o falso? Te repito la pregunta. ¿La radiación ultravioleta es visible al ojo humano? ¿Verdadero o falso? Es falso. La radiación ultravioleta no es visible al ojo humano. Pregunta número 2.
Es la radiación alfa la que tiene capacidad limitada para la penetración de la materia con mucha intensidad energética. ¿Verdadero o falso? Te repito la pregunta. ¿Es la radiación alfa la que tiene capacidad limitada para la penetración en la materia con mucha intensidad energética? ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadera. Pregunta número 3. ¿La capa de ozono nos protege de la radiación solar? Te repito la pregunta. ¿La capa de ozono nos protege de la radiación solar? ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero. La capa de ozono nos protege de la radiación solar. Espero que hayas comprendido el concepto de radiación y que entienda que todo lo que nos rodea emite radiación y que no todos los tipos de radiación son dañinos de forma radical. Debemos identificar los tipos de radiación a los que no debemos someternos por largos periodos de tiempo. Es importante evitar recibir una demanda de alta radiación para que no perjudique nuestra salud. Vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu proyecto de la semana. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Nos vemos